Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. En la pequeña ciudad de Weston, en el estado de Virginia Occidental, se levanta un edificio monumental de piedra gris que durante décadas simbolizó tanto la esperanza en uno de los lugares que en principio debían estar destinados a la salud, como aquellos que padecían enfermedades psiquiátricas en Estados Unidos. Es el Trans Allegheny Lunatic Asylum, inaugurado a mediados del siglo XIX y nació con la intención de ofrecer un tratamiento humano y terapéutico a personas con enfermedades mentales. Su diseño, inspirados en las corrientes médicas más avanzadas de la época, prometía luz natural, ventilación y un entorno tranquilo que favoreciera la recuperación. No obstante, con el paso del tiempo, aquel proyecto idealista se transformó en una institución desbordada, con falta de recursos, con aumento masivo de pacientes y una evolución, a menudo brutal, de los tratamientos psiquiátricos. Durante décadas, miles de personas pasaron por sus pasillos, muchas de ellas sometidas a procedimientos hoy considerados inhumanos. El hospital cerró definitivamente en 1994, dejando atrás así una compleja mezcla de historia médica, tragedia humana y relatos que han alimentado durante años la fama de uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. El origen del Trans Allegheny Lunatic Asylum se remonta a una época en la que la atención de los trastornos mentales comenzaba a cambiar en los Estados Unidos. Durante gran parte del siglo XIX, las personas con enfermedades mentales eran frecuentemente confinadas en cárceles, hospicios o instituciones improvisadas sin ningún tipo de tratamiento especializado. Reformadores sociales y médicos comenzaron entonces a promover la creación de hospitales diseñados especialmente para tratar esas condiciones. La construcción en Weston respondió a un nuevo enfoque, un edificio concebido siguiendo los principios del llamado Pirbright Plan, que era un modelo arquitectónico que buscaba integrar el entorno físico como parte del tratamiento médico. Según esta filosofía, los pacientes debían vivir en espacios amplios, luminosos, bien ventilados, alejados del hacinamiento y del ambiente opresivo de otras instituciones. La primera piedra del complejo se colocó en la década de 1850 y el hospital fue aquel que comenzó a recibir pacientes en 1854. El edificio principal fue construido con bloques de piedra cortada a mano, lo que dio una apariencia imponente que aún impresionaba más por su tamaño y por su solidez. De hecho, el complejo es considerado el edificio de mampostería de piedra tallada a mano más grande de América del Norte. La arquitectura del hospital incluía largos pabellones escalonados, grandes ventanas y amplios terrenos alrededor del edificio. La luz solar y el aire fresco eran considerados elementos terapéuticos fundamentales y también durante los primeros años el hospital funcionó relativamente cerca de su capacidad prevista. Diseñado para 250 pacientes, una cifra que era considerada, pero el aumento de la población y la escasez de estas instituciones hizo que rápidamente se descontrolara. De esta forma empezó a tener un problema muy común en muchos hospitales, el hacinamiento. Las autoridades mandaban allí a muchas personas con una enorme variedad de diagnósticos. Pacientes que sufrían enfermedades mentales, con otros que tenían simplemente epilepsia, trastornos neurológicos, discapacidad intelectual o incluso problemas relacionados con el alcoholismo. En ocasiones el ingreso también respondía a factores sociales como la clase o la posición social, y de 250 pacientes en la década de 1950 se pasó a 2.400.
10 veces más, o casi 10 veces más. El hacinamiento provoca problemas sanitarios, falta de personal médico, dificultades para ofrecer un tratamiento adecuado, y los pacientes dormían en espacios improvisados. Las prácticas médicas además no eran las mejores. Durante décadas se daban baños de agua fría y de agua caliente, terapia electroconvulsiva, conocida como electroshock, y también esas corrientes eran a veces excesivas, con lo cual había ocasiones en las que los pacientes perdían la vida. Otros eran la lobotomía, una intervención quirúrgica que buscaba alterar determinadas conexiones cerebrales para reducir los síntomas de trastornos mentales graves. Y ahí, defendían su eficacia los médicos, pero por otra parte, el paciente en muchas ocasiones quedaba hecho un vegetal. El deterioro institucional hizo que en 1970 y 1980 estos hospitales psiquiátricos comenzaran a cuestionarse, se redujo la población del hospital hasta que finalmente en 1994 cerró. Y durante casi 140 años en los que estuvo en funcionamiento, miles de pacientes pasaron por estas instalaciones. Muchos de ellos permanecieron allí durante largos periodos de tiempo y algunos murieron mientras estaban internados. Las causas de estas muertes fueron diversas, algunas relacionadas con enfermedades, otros con tratamientos psiquiátricos severos. El hecho es que muchas personas pasaron por allí y perdieron la vida. Y a día de hoy, los investigadores de lo paranormal o los historiadores han afirmado haber visto sombras moviéndose en este sitio, largos pasillos en el hospital que parecen que captan o se captan pasos y ruidos extraños, objetos que se mueven, habitaciones abandonadas donde también se escuchan voces y que hacen que la atmósfera del edificio sea muy fuerte. Sus pasillos, las puertas metálicas, las salas vacías, contribuyen a crear precisamente esta misma sensación. Y muchos afirman haber sido tocados por algo invisible, como en la noche escuchan un grito desgarrador que no viene de nada ni de nadie. Y algunas estimaciones incluso sitúan a este edificio como el segundo edificio de este tipo más grande del mundo, solo superado por el Kremlin, es decir, hecho en piedra tallada y mampostería. Y parece que es el lugar idóneo para que se manifiesten esos fenómenos paranormales. El conocido comunicador Zach Bagans, investigador de fenómenos paranormales, ha estado en varias ocasiones en este lugar, si bien eso es un show televisivo, pero en los que él mismo ha podido grabar con diferentes métodos, tanto con la Spirit Box como con grabadoras normales, psicofonías en su interior, llantos, incluso una muy especial que dice "no estoy loca". Su construcción reflejó un intento temprano por tratar a los pacientes con dignidad, cuidado de un entorno terapéutico que debido al sistema y a sus limitaciones se vio superado, y el edificio hoy día es un recordatorio de cómo la atención psiquiátrica ha cambiado con el paso del tiempo y también las terapias. Es un punto que nos invita a reflexionar, evitando repetir los errores que marcaron la historia de este tipo de instituciones como esta de Weston, pero también a investigar los fenómenos paranormales que nos hablan de estas historias de Trans-Allegheny Lunatic Asylum, que sigue siendo uno de los lugares más emblemáticos y enigmáticos del patrimonio histórico estadounidense, y donde esas voces de nadie se siguen manifestando y donde esos sonidos del más allá siguen estando muy presentes. Hay quien ha entrado allí de forma subterfugia y ha tenido la oportunidad de encontrarse, según decían, al final de un pasillo con una persona que vestía de blanco completamente, con unas ojeras muy marcadas e iba descalzo. Cuando aquel individuo comenzó a andar hacia ellos, pensaron que se trataba de un actor grabando algo, pero cuando vieron que no había cámaras y demás, igual que entraron, salieron corriendo de allí. El miedo es quizás ese mecanismo de defensa que nos hace reaccionar ante situaciones extremas, y esto es una situación extrema. Quien entre en este asylum, en este manicomio en pleno Estados Unidos, se dará cuenta por qué tienen esa fama y por qué este lugar está tan cargado energéticamente. Es un lugar donde la muerte, la locura y
la peor de las enfermedades que en la incomprensión se dieron cita. Allá se manifiestan fenómenos paranormales que lo ponen de manifiesto, tal vez simplemente reclamando la cordura que perdieron en día y también la cordura que perdieron aquellas personas que facilitaron la masificación y el hacinamiento en lugares destinados al tratamiento mental. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. A finales del siglo XIX, Estados Unidos comenzó a experimentar un fenómeno que hoy resulta familiar: los grandes crímenes seguidos con obsesión por la prensa y el público. Uno de los primeros casos que captó esa atención mediática fue el asesinato de Andrew y Abby Borden en la ciudad de Fall River, en Massachusetts. Era el 4 de agosto de 1892. En esa fecha tan marcada, vamos a vivir el brutal asesinato rodeado de incógnitas y rumores que convirtió a su hija menor, Lizzie, en el centro de una tormenta judicial y social que marcaría para siempre su vida. Más de un siglo después, la vivienda donde ocurrió el crimen continúa siendo un lugar de fascinación histórica y cultural. Lo que una vez fue escenario de un asesinato doble se ha transformado en un museo y alojamiento turístico conocido como Lizzie Borden Bed and Breakfast. Allí, visitantes de todo el mundo acuden atraídos tanto por la historia criminal como por las supuestas presencias sobrenaturales que, según algunos huéspedes, aún habitan la casa. El caso Borden no solo forma parte de lo que es la historia criminal estadounidense, también es uno de los primeros ejemplos de cómo un crimen real puede convertirse en un fenómeno mediático, en un mito popular y, con el paso del tiempo, un destino turístico. Historia, leyenda, negocio. La casa de los Borden hoy sigue despertando curiosidad más de 130 años después de haber ocurrido. La mañana del 4 de agosto de 1892 parecía transcurrir con normalidad en el hogar de los Borden. Andrew Borden, un acaudalado empresario local de 69 años, vivía en la casa junto a su segunda esposa, Abby, y también junto a sus dos hijas, Emma y Lizzie. La familia mantenía una reputación respetable dentro de todo lo que es la localidad de Fall River y era una ciudad, cabe destacar, industrial en pleno crecimiento gracias al sector textil. Sin embargo, aquella mañana terminaría siendo una de las escenas criminales más impactantes de la época. Abby Borden fue encontrada muerta en el piso superior de la casa, con múltiples heridas provocadas por un objeto contundente. Poco después, el cuerpo de Andrew Borden apareció en el salón, también brutalmente atacado mientras descansaba en el sofá. Las descripciones de los investigadores de la época indican que ambos cadáveres presentaban graves heridas y estaban desfigurados a golpes. La violencia del ataque, junto con la aparente ausencia de señales de robo o entrada forzada, generó rápidamente sospechas dentro del círculo familiar. El caso despertó una enorme atención pública. En una de aquellas publicaciones de la época dominaba la información y la noticia se difundió con rapidez por todo el país. Los detalles macabros del crimen y las especulaciones hizo que el país quedara expectante ante los posibles culpables o posibles culpables de este crimen. Desde los primeros momentos de la investigación, las sospechas se dirigen hacia Lizzie Borden. Tenía 32 años, vivía en la casa familiar y se encontraba allí cuando ocurrieron los asesinatos. Su comportamiento durante los interrogatorios fue considerado extraño por algunos investigadores, lo que contribuyó a aumentar las sospechas. Uno de los posibles móviles señalados por la policía fue el dinero. Andrew Borden era un hombre rico, pero muy frugal, lo que había generado tensiones en la familia. Además, la relación entre las hermanas Borden y su madrastra, Abby,
nunca había sido especialmente buena. Los rumores sobre disputas por herencias y propiedades comenzaron a circular en la prensa. Algunos testimonios indicaron que Lizzie había intentado comprar ácido prúsico, que es un potente veneno, poco antes del crimen, aunque esto nunca se pudo confirmar. La presión mediática fue enorme. La sociedad estadounidense de la época tenía dificultades para imaginar que una mujer respetable pudiera cometer un asesinato tan brutal. Sin embargo, precisamente esa contradicción convirtió el caso en un fenómeno aún más fascinante. El juicio contra Lizzie Borden comenzó en 1893 y convirtió el caso en uno de los procesos judiciales más seguidos de su tiempo. Periodistas de distintos lugares acudieron a seguir el proceso, mientras que la opinión pública se dividía entre quienes creían en su culpabilidad o defendían su inocencia. Durante el juicio surgieron múltiples problemas probatorios. La investigación policial había sido deficiente y muchas pruebas no se conservaron correctamente. El arma del crimen nunca fue identificada con tal certeza y además nunca se halló un hacha que decían que había sido la causa de las muertes. Si bien es verdad que se halló un hacha en el sótano de la vivienda, pero no se podía identificar como el arma del doble homicidio. Los fiscales intentaron construir un relato en el que situaba a Lizzie como autora de este asesinato, motivada por conflictos familiares y económicos, y sin embargo, la defensa insistió siempre en la ausencia de pruebas físicas. La opinión pública estaba dividida, como he indicado, y parecía difícil aceptar que una mujer de clase media vinculada a la iglesia y en actividades piadosas fuera capaz de cometer un crimen tan violento. Tras menos de 2 horas de deliberación, el juicio estaba acabado. El jurado declaró a Lizzie Borden no culpable. Y aunque la justicia absolvió a Lizzie Borden, el veredicto no logró disipar las dudas. La situación de Lizzie tras el juicio fue complicada. Tras haber sido declarada no culpable, muchos vecinos de Fall River la miraban con desconfianza. Abandonó la antigua casa del crimen y se trasladó a otra vivienda más grande en la ciudad, donde vivió hasta su muerte en 1927. Y a partir de ahí es donde la casa del crimen, se convierte en un destino turístico, porque en su interior dicen que ocurren hechos extraños, y se ha convertido en un lugar en el que el morbo y el misterio se dan la mano. Aficionados a la criminología, al misterio o turistas pasan allí la noche. Es un museo, un alojamiento en el cual se escuchan pisadas por las noches, luces que se encienden y se apagan, puertas que se abren y se cierran, y es un establecimiento que hace gala de dar, en este caso, cabida a todo el escenario de ese doble crimen. Un escenario, un edificio que ha sido restaurado a fin de reproducir en gran medida el aspecto que tenía en 1892, con las habitaciones que guardan aún el mobiliario, y muchas visitas incluyen recorridos guiados y hacen una cronología del crimen. Además, también se ha ganado su fama dentro del turismo paranormal, porque allí hay testigos que dicen haber experimentado fenómenos inexplicables. Entre los relatos más repetidos están los que dicen que escuchan pasos en la escalera, sensaciones extrañas en determinadas habitaciones, y algunos huéspedes incluso afirman haber escuchado risas procedentes del piso superior, lo que viene a alimentar la leyenda de que el espíritu de Lizzie Borden continúa presente allí, o tal vez de su padre y de su madrastra. Estas historias han dado un color especial a la casa, e incluso se han hecho investigaciones paranormales que han contribuido a consolidar la fama que tiene de Casa Encantada. Sin embargo, más allá de la leyenda y más allá de los hechos extraños que hay en torno a este inmueble, lo cierto es que en la actualidad es más un atractivo turístico que otra cosa. Hay libros, documentales, películas que han acaparado mucha información, pero también han deformado la imagen que se tiene de la misma. Hay una película, una serie, la Lizzie Borden Took an X,
que fue estrenada en 1998, una primera versión, y luego en 2014, que ya fue protagonizada por Christina Ricci. Y el rodaje utilizó la propia casa como escenario, que dio todavía un aura más misteriosa, e incluso dentro del rodaje decían que se habían escuchado pasos, que se les había borrado metraje y que por alguna razón no quería que se grabara aquella película en su interior. La transformación de la casa en museo y alojamiento es solamente un paso más, un paso que ha venido a integrarse dentro de lo que es ese conjunto de relatos que hay en torno a un punto, el cual se dice que está encantado, y también forma uno de los lugares más misteriosos de todo el país. Aunque el caso nunca se resolvió de forma definitiva, su legado continúa, y mientras que la identidad del asesino nunca se supo, la casa de Fall River seguirá siendo un lugar que tiene el secreto de saber quién fue la persona que mató a los Borden, donde la historia y la leyenda se mezclan en cada habitación, y en cada habitación se puede vivir de frente, cara a cara, el misterio. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. En el estado de Ohio, en Estados Unidos, existen dos lugares donde la historia, las leyendas y el misterio se dan la mano y crean relatos difíciles de separar. Entre ellos destacan el edificio del Bent Skull House de Cincinnati y el Franklin Castle de Cleveland. Comparten un pasado rodeado de tragedias, rumores y también una larga tradición de historias sobrenaturales que atraen cada año a curiosos investigadores de lo paranormal y visitantes en busca de emociones fuertes. Aunque en muchos casos la línea entre los hechos documentados y las narraciones populares es difusa, estos lugares se han convertido en referentes culturales dentro del turismo oscuro estadounidense. Sus muros conservan relatos que hablan de muertes inexplicables, de desapariciones, de conflictos familiares, de supuestos fenómenos inexplicables que, con el paso del tiempo, han alimentado su reputación de espacios embrujados. En Cincinnati, la escuela pública, cerrada desde hace ya más de medio siglo, se transformó en una de las casas del terror más conocidas del país. En Cleveland, una imponente mansión victoriana mantiene su fama como uno de los lugares más encantados de Ohio, y es que ambas historias revelan cómo el pasado de ciertos lugares puede transformarse en leyendas y al mismo tiempo convertirse en una poderosa atracción para el público. La actual casa de Dent Skull House tiene raíces en una secuela pública que funcionó durante la primera mitad del siglo XX en Cincinnati, una de las principales ciudades del estado de Ohio. El edificio, construido originalmente para albergar a estudiantes de la comunidad local, fue durante décadas un espacio educativo convencional hasta que comenzó a rodearse de historias inquietantes que marcarían su destino. Según la narrativa que se cuenta de ellos, en diversos hechos, el colegio cerró en la década de 1950 después que surgieran sospechas sobre un conserje conocido como Charlie. La historia dice que este empleado habría estado involucrado en un macabro juego en el que supuestamente hacía desaparecer a los niños que acudían a la escuela. Con el paso de los años, ese relato se transformó en el núcleo de la leyenda que rodea el edificio. Aunque no existen pruebas sobre todo ello, la historia hoy ha sido de buena gana adaptada y el inmueble se ha reconvertido en una atracción mediática del terror, una antigua escuela que pasó a formar parte de una experiencia diseñada para recrear escenarios de miedo inspirados en la leyenda del misterioso conserje y los niños desaparecidos. Hoy es considerada como una de las casas más embrujadas y populares de los Estados Unidos y sobre todo que tiene su máxima atención en Halloween. Cada año recibe miles de visitantes que recorren sus pasillos, sus aulas y los espacios ambientados con escenografías diseñadas para provocar susto y tensión constante.
Pero quizás esos sustos no son provocados por el aparataje que hay, puesto que hay personas que han visitado el edificio que han salido realmente aterrados y diciendo que es el espectáculo inmersivo más fuerte que han visto en su vida, con actores y efectos especiales. Sin embargo, lo llamativo, que hay diferentes entornos donde no hay actores, donde tampoco está adaptado el edificio y donde se han vivido hechos extraños, como por ejemplo el de Margaret Laird, la cual decía que había visto a un señor con un cuchillo en una mano que comenzó a correr tras de ella. Junto con su acompañante corrieron de aquel individuo, salieron muy agitados a una zona en la que ya estaba la iluminación típica anaranjada de Halloween y que se lo tomaron como una experiencia, como parte del juego de aquel pasaje del terror, pero cuando lo hablaron con las personas de allá, les dijeron que era una parte que no estaba teatralizada. E incluso otras personas que han escuchado susurros al oído, que han vivido fuertes bajadas de temperatura en un lugar en el que no hay nada de aparataje puesto. El recorrido también se extiende a espacios exteriores, como el llamado Queen City Slaughter Yard, que es un patio con un matadero. Y igualmente muchas partes que están relacionadas con lo que era el llamado entretenimiento del miedo, con fábricas, hospitales y escuelas abandonadas. Pero aquí viene a suceder ese hecho tan extraño. Y luego está el Franklin Castle, que está al norte de Cincinnati, a unos 400 kilómetros, en la ciudad de Cleveland, y se encuentra ese edificio que está rodeado de hechos extraños. El edificio se levanta en 1881 por Hans Tiedemann, que es un inmigrante alemán que se establece en Cleveland y que logra prosperar con el negocio de los alimentos. Resultado, que se hizo rico y construyó una inmensa mansión de estilo victoriano con torres, balcones, ornamentos y numerosas habitaciones. Pero todo aquello quedó eclipsado por una serie de tragedias familiares que lo marcaron profundamente. Durante años la familia Tiedemann habitó la casa, pero varias muertes ocurrieron en circunstancias extrañas. Y esas tragedias contribuyeron a construir la reputación oscura que tiene el edificio. Uno de los primeros episodios que alimentó la inquietud fue la muerte de Emma, una de las hijas del señor Tiedemann, que falleció aparentemente debido a complicaciones relacionadas con una diabetes. Por aquel entonces no había tratamientos, o eran muy limitados. La tragedia se sumó a otras muertes, como por ejemplo la madre del empresario, que falleció en la casa, al igual que 3 de sus hijos, y generó una acumulación de pérdidas humanas que realmente decían que estaba maldito el edificio. La situación se volvió más inquietante con la muerte de Louise Tiedemann, la esposa de Honan, que hizo que fueran muchos los que empezaran a sospechar que el sitio estaba maldito. Murió debido a una insuficiencia hepática y sin embargo pronto comenzaron a circular rumores que tal vez no había sido una muerte natural. Algunos relatos decían que Hans había tenido la responsabilidad en la muerte de su esposa y por eso dicen que este lugar hoy está encantado, que por sus pasillos se pasea a la difunta esposa de Hans Tiedemann, que el propio Hans se le puede ver en su despacho, que en ocasiones hay luces que se encienden y se apagan o puertas que se abren y se cierran y fenómenos paranormales que se viven en el interior de la casa, habitaciones donde se escuchan voces estando vacías, puertas que se abren o se cierran solas y quejidos y murmullos. Todo ello considerándolo desde el punto de vista paranormal. Hoy día el Franklin Castle tiene y sigue siendo uno de los lugares históricos del misterio de Cleveland y tiene esa aureola de ser un lugar encantado, un lugar donde lo imposible se manifiesta dentro de él. Tanto en el caso de Cincinnati, en la antigua escuela que fue transformada en una experiencia de entretenimiento del terror, o en esta mansión victoriana cerrada en Cleveland, hay un punto común, que es la curiosidad del ser humano por explorar edificios que tienen misterio o que tienen fenómenos paranormales. Ambos lugares muestran cómo el paso del tiempo puede transformar
espacios en escenarios cargados, con un aura de mucho misterio. Y también ese aura de misterio, ya sea real o exagerado, pueden completarse con leyendas o con historias reales que nos hablan de las vicisitudes que pasaron las personas que estuvieron en su interior. El atractivo de estos lugares no se limita al miedo, también es la curiosidad humana profunda por comprender el pasado y por explorar los relatos que se transmiten de padres a hijos o entre amigos. Ohio es una mezcla de historia industrial, arquitectura centenaria, tradición de leyendas urbanas y ofrece un escenario ideal para este tipo de narrativa. Y mientras que las historias se sigan contando, tanto en la antigua escuela de Cincinnati como en la mansión maldita de Cleveland, se continuarán ocupando ese lugar destacado del misterio dentro de lo que es la historia más terrorífica de los Estados Unidos. Una historia que nos habla de dos edificios muy encantados. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.